aprobación y discusión del cronograma de trabajo, quinto puntos varios y el sexto punto cierre. Entonces, si estuvieran de acuerdo con la agenda, yo les pediría que puedan levantar la mano en señal de aprobación. ¿De acuerdo? Va, perfecto. Entonces, inicialmente decir que damos por instalada la Comisión Presidencial de la Ley de Competencia, decir que tenemos el mandato de la presidencia hasta el mes de julio, si no mal recuerdo, hasta el mes de junio, 31 de julio, y el objetivo es poder optimizar el tiempo de trabajo para intentar terminar con el objetivo que tenemos antes de esa fecha. Para eso, en las carpetas que tienen en sus escritorios, aquí tenemos las iniciativas de ley de competencia, por lo menos las últimas dos, las que han tenido más discusión. Una es la 6204, que fue ingresada en 2023, que envió el organismo ejecutivo, y la otra es la 5074, que tuvo un dictamen también en la legislatura anterior, en el 2022. Y de ahí hay otras iniciativas de ley de competencia que son ya antiguas, sin embargo, sobre la base de estas dos podemos tener una discusión sobre el modelo que podríamos seguir para el tema de ley de competencia. Luego, con el siguiente punto, yo quisiera que tuviésemos una breve discusión sobre un cronograma de trabajo propuesto. En el cronograma estaríamos concluyendo la primera semana de junio y les voy a leer las actividades que estarían propuestas. Entiendo que lo tienen también en las carpetas que tienen por ahí. De primero estaría la instalación de la comisión, que estaríamos haciendo la última semana de febrero, luego algunas opiniones de expertos que nos puedan venir a comentar cuál es la situación del tema de ley de competencia, no solo su recorrido histórico, los diferentes tratados internacionales en materia comercial que existen, que incluyen el tema de ley de competencia, las condiciones y estructuras de los mercados en Guatemala, algunas experiencias exitosas de instituciones que son autoridad de competencia en otros países y que nos puedan comentar sobre cuál podría ser una propuesta de modelo en función de diferentes objetivos. Luego, el análisis del proyecto del decreto 5074, la iniciativa 6204 y otras iniciativas, que sería la tercera semana de marzo, para ver si sobre la base de un modelo que podamos tener una discusión aquí, vemos que alguna de estas iniciativas se adapta y simplemente hay que hacer una propuesta de enmiendas o bien trabajar una nueva iniciativa de ley. Luego, la última semana de marzo es Semana Santa. Luego, análisis de otros antecedentes y legislación comparada, podríamos tener la primera semana de abril. Un comparativo de iniciativas de ley en la segunda semana de abril. El análisis del Ministerio de Economía, para comentarles brevemente, el Ministerio de Economía, específicamente el viceministro de Inversión y Competencia, va a estar trabajando fuertemente este tema, tiene interés en colaborar con esta comisión, entonces yo consideraba valioso poder incluir sus opiniones aquí y poder coordinarnos para que el Ejecutivo no trabaje por una ruta y el Congreso trabaje por otra, sino que más bien podernos coordinar y optimizar los recursos en función de una iniciativa de ley que responda a todos los objetivos, no solo del Congreso, sino del Ejecutivo. Luego podríamos tener la última semana de abril recepción de opiniones, que podríamos hacer consultas a los diferentes actores sociales, económicos, académicos del país. Podríamos tener elaboración de iniciativa o un informe, que sería la segunda semana de mayo. La discusión de la iniciativa o el informe depende de la ruta que decidamos trabajar la tercera semana de mayo, una redacción final de la iniciativa o el informe para la cuarta semana de mayo y finalmente la presentación de los resultados de esta comisión de trabajo la primera semana de junio. Entonces, esta es la propuesta de cronograma que yo quisiera que pudiésemos discutir o bien validar en este momento. Es posible que vaya habiendo cambios durante las discusiones que tengamos en esta comisión, sin embargo, para poder tener una guía, pues esta es la propuesta de cronograma. Entonces, abriría para discusión si hubiese comentarios, compañeras. Adelante, diputado Darwin. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros diputados. Creo que
pues lo que queremos es avanzar en la iniciativa. Ya tenemos un camino avanzado, pero creo que debemos de mejorarlo y esa es un poquito la idea. La única parte en la que yo veo es si estamos hablando de que también el Ejecutivo está con todo el interés de trabajar que estemos en la misma línea de la ley de competencias. Solo siento muy lejos el acompañamiento del Ministerio de Economía o el análisis del Ministerio de Economía, tenerlos hasta abril cuando ya hayamos avanzado en algunos temas. Entonces, pues la opinión de algunos expertos, si bien es cierto, es importante, pero también tenemos que tener claridad de cuál es la ruta que el mismo Ejecutivo quiera llevar. Entonces creo que sí sería importante, uno de los primeros pasos después de hacerle el análisis a las iniciativas que te tienen aquí, también conocer la hoja de ruta o la línea de ruta que quiere llevar el Ejecutivo. Por lo tanto, pensaría que sería traer más a tiempo más cercano al Ministerio de Economía para que ellos puedan también estar de cerca. Y no sé si los compañeros diputados piensan conveniente de que el Ministerio de Economía también estuviera acompañándonos aquí en los diferentes procesos, tanto también con los expertos en algún momento, para que llevemos una misma hoja de ruta y que al final de cuentas logremos el resultado de que sea una buena iniciativa y que pueda ponerla en marcha el Ejecutivo, porque al final de cuentas nosotros vamos a aprobar una ley, pero la puesta en marcha va a ser directamente ya del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, sí sería importante tener un tiempo más cercano al Ministerio de Economía, también para conocer la expectativa del propio Ejecutivo, para que podamos avanzar y que a la hora de la puesta en marcha ellos tengan la claridad de qué es lo que nosotros definimos aquí desde el Congreso en esta nueva ley que se pueda llevar a cabo. Gracias. Gracias, diputado Darwin. Diputado Julio Héctor. Sí, con el mismo espíritu de avanzar, tal vez en la secuencia de pasos del análisis del proyecto de ley 5074, 6204, luego a la Semana Santa, luego análisis de otros antecedentes y legislación. Yo quisiera colocar ahí más que una actividad, un punto de decisión, ¿sí? Un círculo en flujograma de si decidimos que no aplica trabajar sobre ninguna de ambas para seguir trabajando y hacer otra. Porque si en ese momento decidimos hacer la 5074 y lo que hay que hacer es enmiendas, entonces enfoquémonos en eso y ese se vuelve el camino a seguir. Si la decisión es la 6204, que no creo, pero entonces vámonos por la 6204. Pero si la decisión es ninguna, entonces yo siento que ahí es donde se activa el resto del cronograma. Entonces, porque entonces habría la posibilidad de que si ahí se decide trabajar sobre una iniciativa, acortar el proceso y irse por las reformas. Mi impresión con este tipo de legislación es que creando una institucionalidad nueva, siempre va a haber dudas alrededor de la conformación exacta de esta institucionalidad. Entonces a veces hay que quedarse contentos con el 90% de lo que hay, implementar y entonces ya también corregir detalles específicos y encima hay todo un marco normativo, calificación, capacitación de gente y todo, que son cosas que implican la implementación de este tipo de iniciativas. Pero solo yo me imagino un punto de decisión de si no es con ninguna de las dos, sino que tenemos que hacer una nueva, entonces ahí se abre el resto del cronograma y si no hay que hacer uno que sea más expreso y que lleve a un resultado más inmediato. Muchas gracias. No sé si hay otros comentarios. Diputado Jorge. Gracias, señor presidente. Yo tal vez poder tomar en cuenta en alguno de los puntos de la programación presentada el hecho de la importancia de escuchar a los actores, no solo desde el punto de vista de los sectores, que de alguna manera son importantes. Estamos hablando, por ejemplo, cámaras empresariales, análisis, pequeñas empresas, expertos,
sino también reuniones con otros actores claves que tienen que ver con el Estado, por ejemplo, la SAT, Banco Guatemala, finanzas públicas, tanques de pensamiento, etcétera. Creo que esto podría de alguna manera generar el verdadero espíritu que queremos darle a esta ley tan importante del fortalecimiento de la competitividad y obviamente el desarrollo eficiente de los mercados, tal vez como una observación, señor presidente. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario sobre este tema? Diputado César. Buenas tardes, señor presidente, señores diputados. Yo sí considero también en esta parte, estamos hablando del análisis de dos leyes o dos iniciativas de ley, pero si la idea es de estas dos o de las cuatro que existen, conformar una nueva o adicionar una nueva, entonces abrir ese espacio y si no, irnos sobre estas dos en definitiva y trabajar sobre estos puntos de estas dos. Diputado Inés. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera proponer que hagamos el análisis comparativo de las dos iniciativas y tomemos de base esta iniciativa, que es la 5074. ¿Por qué? Porque permite hacer hasta el 40% de enmiendas. Podríamos avanzar, porque si hacemos una nueva iniciativa, con todo respeto, solo Dios sabe cuándo la Comisión de Economía va a sacar ese dictamen, ¿verdad? Entonces, si hacemos el análisis de la 5074 y consideramos que con el 20-30% de enmiendas logramos el objetivo, pues tenemos un camino ya recorrido, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer esa propuesta, presidente. Si con el 40% de enmienda no logramos el objetivo de una ley funcional en el país, pues entonces tendríamos que hacer una nueva iniciativa, conscientes que nos va a llegar el otro año, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Cristian, hay otras varias, más. había una que ya está más encaminada. Correcto. La que lleva más avance es la 5074, correcto. Yo lo que entendí que íbamos a hacer es más o menos en la línea que dice Inés, un esfuerzo de revisar las distintas iniciativas para ver si valía la pena seguir empujando alguna o no y si había un consenso de pocas enmiendas. Entonces, pues, debería determinar todo en el análisis X, digamos en el punto que dice Julio Héctor. Porque si no, se trata de armar una nueva iniciativa de ley, pues que no sé si ese era el objetivo que nos habíamos planteado. Entiendo yo que era pura ley de aguas. Hay tantas que, bueno, ¿cuál de las 10 que hay querés? Y mira, la verdad es que de 10 que hay, 6 son muy parecidas, 2 sí no sirven para nada y 2 son otro tema, que están buenas, y comparar y decir tal es la mejor. Necesitamos de 80 artículos, 20 enmiendas y consensuar esas enmiendas. Pero como está presentando, presidente, el calendario, pareciera ser que el interés es hacer una nueva iniciativa de ley. Sí, en realidad, como bien lo decía el diputado Julio Héctor, tenemos que llegar a un punto de tomar una decisión, porque la iniciativa es amplia, ¿verdad? Es extensiva, la 5074. Llevó un proceso de consenso en su momento, llevó conversaciones con diferentes actores sociales, económicos, elige un modelo, digamos, hay ya una ruta sobre temas, por ejemplo, de cuál es la autoridad, si va a ser una persona o va a ser un órgano colegiado, si van a haber sanciones de qué tipo, pero eso llevó un proceso de consenso político, ¿verdad? Que en este momento los actores son diferentes, las condiciones son distintas. Entonces, yo por eso creía valioso que en algún momento la comisión pudiésemos tomar una decisión. Si nuestra recomendación va a ser trabajar sobre la base de enmiendas en esta, si es posible hacer las reformas que propone el diputado Inés, la cantidad de reformas que se proponen, o
si definitivamente hay que descartar esa propuesta y hacer una nueva. Pero en realidad esto no tiene como objetivo, digamos, conducir hacia una nueva iniciativa de ley. Si esa es la ruta que nos planteamos, pues esa deberá ser la ruta, pero si no es esa, pues trabajemos en enmiendas, ¿verdad? Creo que esa podría ser un camino. En base al producto del análisis. Exactamente, correcto. 6 son las que... Son más viejas. Sí. Y la Julio misma Beck. 5074 ya dio 2 vueltas. Llegó a tercera lectura, la regresaron a comisión, en comisión volvió a sufrir año y medio de modificaciones. Yo conocí la 5074 en su versión del 2016, veo la de 5074 en su versión 2022 bastante ya más trabajada, y luego la del 2023 aparece del Ejecutivo con una visión completamente diferente. Entonces yo soy en la línea de lo que dice Cristian, descartemos. Si hay otra que hay que incluir y alguien piensa, yo no encontré las otras, descartar la siguiente, ¿qué es lo que realmente trataba de hacer la del 2023? Y tal vez hacer un análisis rápido de esa 5074, porque si está civilizada, y a eso me refería, estaremos de acuerdo en un 95% de lo que dice, otros en otro 95%, no será el mismo 95% en el que estamos de acuerdo. Pero si se puede hacer con pocas enmiendas, yo creo que 30% todavía es bastante. Sí, es bastante. Pero si puede ser con el 5%, son 100 artículos, creo que tiene la ley, 120, con 10, con 10, 15, que recomendar avanzar con eso. Yo para que salga este semestre, porque estamos a pocas sesiones, uno no lo siente de que se acabe el primer periodo del año legislativo. Entonces, tal vez solo en la línea de hacer el análisis de los dos y tomar ese punto de decisión, y si la decisión es quedémonos con una, enfocarnos ya en esa una, y tal vez lo que decía Jorge, invitar a algunos actores, qué es lo que duele, y tratar de tener una recomendación, también porque siento que la naturaleza jurídica institucional de esta comisión es una comisión especial presidencial, que es para juzgar en base a participación de varios diputados dedicando tiempo a esto, si está lista una iniciativa que ya tiene avance, digamos, o algo por el estilo. Si se fuera a hacer una comisión para crear no sé si esto aplica, probablemente puede hacerse cualquier cosa, pero sí casi que le diría a uno, le corresponde a la Comisión de Economía, digamos, o sea, hacer ese trabajo, ¿no? Sí, de acuerdo, no sé si Cristian, por favor. Es que es importante definir el objeto de la comisión y ahondar en el fin de la comisión, porque se habla de para qué se crean estas comisiones presidenciales, y entiendo que al haber tantas iniciativas no sabemos cuál meter, cuál empujar, y entonces se hace necesario que un grupo ajeno a las comisiones que ya dictaminaron pues se junte y pues las analice y le vaya presentando a sus distintos bloques compañeros y empezarla a socializar. Obviamente lo único que tiene de formal esta comisión es pues que la preside una persona y está ordenada, y pues no puede venir aquí, pues sí puede venir el que quiera, ¿verdad? Pero digamos con cierto orden, y ir presentando conclusiones. Por supuesto, lo que nosotros hagamos aquí, que creo que debe quedar claro a la población, es que no es vinculante en temas de dictámenes ni nada, sino que es un esfuerzo de los interesados enviados por sus partidos de socializar, conocer, opinar y trasladar la idea a sus compañeros. Si de esto se decide que no hay forma y que hay que hacer una nueva, pues presentaríamos una iniciativa de ley firmada por los que estén de acuerdo del grupo e iniciaría, como dice Inés, un nuevo camino a la comisión que sea. En, digamos, economía concordaríamos que sería y bueno, llevaría su trámite. Pero yo, para definir claramente el rumbo de esta comisión podríamos pensar entonces que tiene como objetivo revisar las iniciativas, ver si hay una mejor que otra, una que creemos que tiene más acuerdos, buscar los cambios que aumenten los acuerdos, y si no, pues armar una nueva acá y presentar la dirección legislativa en un periodo de tiempo que está en el calendario. Ese sería el objetivo de esta comisión. Y que primero Dios pues tampoco salga
nada tan complicado, que entendamos un poco más lo que es el mercado, pero esa será una tarea aparte, que entendamos que el mercado no necesita mucho de este tipo de leyes, pero pues ese sería el concepto para saber lo que estamos y lo comunicamos cuando nos pregunten qué haces acá. ¿Qué hacemos acá? Revisar una serie de iniciativas y en caso de verlas complicadas, de que caminen, armar una nueva. ¿Sí? Correcto. Diputado Inés. Yo creo que lo que decía el compañero Julio Héctor, que analicemos lo que hay y si creemos nosotros, consideramos que con eso nos sirve para poder impulsar la 5074, hagámoslo. Si no, pues hagamos una nueva iniciativa. O sea, eso no es ningún problema. Y cuando Guatemala tenga una ley de competencias, una verdadera ley de competencias, ahí sí vamos a poder decir que el Estado no tiene que estarse metiendo en el mercado. Pero ahorita no. Ahorita eso es lo que estamos haciendo, pues ya, regulando un poco o sea, liberando el mercado, ¿va? Entonces, yo creo que esto no debe ser motivo de mucha discusión. Yo no sabía que habían 6, yo pensé que habían solo 2, pero hay 6. Y en las 6 deben de haber buenas ideas, ¿verdad? Y si de esas buenas ideas sale una nueva iniciativa, pues hagámoslo, ¿verdad? Eso sí, estamos conscientes que nos va a llevar más tiempo, ¿verdad? Entonces, en conclusión, es por eso que estamos con el anhelo de liberar el mercado para que el Estado ya no se siga metiendo en el mercado, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos. Diputado Darwin. Gracias, presidente. Creo que sí es importante. La idea es poder avanzar y que esta comisión presidencial que se ha creado podamos, como decía el diputado Julio Héctor, con todo respeto menciono su nombre, poder tener en este semestre ya la iniciativa. La 5074 creo que ha avanzado bastante. Tiene nuevamente dictamen, como ya lo dijo el diputado, ¿verdad? Se volvió a sacar dictamen y creo que es una de las iniciativas más completas, revisando si hay 6 iniciativas, de las 6, 3 son unas iniciativas que tienen casi que similitud y características, que es la 5074, por eso se menciona mucho la 6204, y una que es muy vieja, que es la 4426, pero es desde noviembre del 2011. Esas 3 tienen similitud. La diferencia, creo que la parte importante de las 5074 es que sí le da mucha autonomía y crea ese órgano especializado para la regulación, mientras que en la 6204 solo crea una pequeña dirección dentro del mismo Ministerio de Economía, que al final de cuentas no sería funcional, ¿verdad? Le quiere dar vigencia de forma inmediata y no se podría acoplar todavía al sistema. También tiene ciertos conflictos de interés porque también incluye dentro del mismo como consejo a la propia empresa privada, que eso crearía cierto conflicto de interés si hablamos de una ley de competencias. Entonces, creo que sí sería importante que hagamos el esfuerzo, primordialmente tal vez de revisar la 5074 y ya solo ver las modificaciones o poderle hacer el cambio no mayor al 30% y que podamos avanzar. Y este cronograma que tenemos ahí sí que la potestad que nos ha dado el presidente o el tiempo al 31 de julio, pues poder tener un resultado antes, siempre socializado con los diferentes sectores, porque creo que esa es la parte importante. Muchas veces no se socializa de buena manera con todos los sectores y es ahí donde tenemos cierto conflicto, ¿verdad? Poder tener ese espacio de participación de los diferentes sectores y que podamos avanzar y que la idea es de que podamos tener el producto final aquí, que sea ya una ley aprobada, y la 5074 pues ha avanzado bastante, ¿verdad? Entonces en esa línea creo que podríamos ir, ¿verdad? Cristian. Bueno, el tiempo que lleve una iniciativa no tiene mucho que ver, sobre todo cuando vemos que estas ideas raras de querer controlar el mercado y de creer que el mercado no funciona, pues vienen de bastantes años atrás y han terminado pues en estos
lugares socialistas que le tienen miedo a la competencia, al capitalismo, y bueno, terminan en esos temas complicados. Es decir, pues llevan ahí su tiempito. Esta iniciativa no sé si tiene tanto respaldo, porque nosotros en el partido no la firmamos, Samuel tampoco la firmó, y hay varios diputados que no firmaron este dictamen, ¿verdad? O sea que no estábamos de acuerdo con que esta iniciativa pasara. Por lo menos aquí habemos 2 que no firmamos el dictamen, pues yo le dije a Chofo en ese entonces que no firmara esta iniciativa, pues tenía serias cosas que no nos gustaban. Y pues Samuel tampoco firmó en su momento en la comisión. Ahí ya te das cuenta de que esta iniciativa pues tiene ahí sus cositas que hay que revisarle. Pero sí me voy en la línea de Julio Héctor, planteémonos como meta 1 las iniciativas y de ahí platicamos si hay meta volante 2, si seguimos para adelante con una nueva o hay algo rescatable aquí. Por supuesto, mucho trabajo de socializarlo, porque nosotros no vamos a pasar esto, pues, es de lograr oír a nuestros colegas qué es lo que dicen y tratar de venir a hablar no solo tanto de lo que uno piensa, sino de lo que puede recoger de un grupo de diputados que está pensando, ¿verdad? Diputado Inés. Gracias, presidente. Esto es lo interesante del debate, la discusión, porque uno va mejorando las ideas. Yo entiendo con esta ley de competencia es que lo que queremos como congresistas es que el mercado se vaya liberando. No lo vamos a liberar de un todo, pero que se vaya liberando, ir diezmando los monopolios y todo eso. Eso es lo que queremos, liberar el mercado, no controlar el mercado, porque eso no lo podemos hacer, liberar el mercado, que sea un mercado, un país de oportunidades para todos, no como hoy que como 22 son los dueños del país, ¿verdad? Y hay que decirlo por su nombre, por eso, no, 22 son los dueños del país, sí, y pegan el grito al cielo cuando uno habla de liberar el mercado, pero no dicen nada que el mercado está metido en el Estado, ¿verdad? En las juntas directivas, ahí sí no dicen nada, ahí dicen lo correcto. Entonces, como es la primera reunión, yo creo que es bueno fijar posiciones de ideas en respecto a este tema y nos vamos a poner de acuerdo. Pues sí. Pero eso no quiere decir que como no firmó el dictamen Inés Castillo, Samuel Pérez, Julio Héctor Estrada, esto no sirve, no. Yo creo que hay buenas ideas en todas las iniciativas y eso lo tenemos que mejorar, pero tenemos que cumplirle al pueblo esa deuda social que le tenemos al pueblo de Guatemala y esa es la idea. Yo valoro mucho este esfuerzo y yo creo que vamos a lograr una iniciativa que por lo menos el pueblo de Guatemala la acepte, ¿ya? Eso, entonces sí estoy claro en eso y no vamos a actuar con egoísmo que como no la firmé yo, eso no sirve y como la firmó aquel que no está, eso ya no pasa, no. Aquí hay que tomar lo mejor de lo mejor y hagamos ese análisis, presidente, y como ya dije, si concluimos en hacer una nueva iniciativa, hagámosla, sabemos que sí nos va a llegar Navidad en este tema, ¿verdad? Ahora con lo que está avanzado podríamos antes del día de San Juan salir con esta tarea. Diputado Julio Héctor y luego yo pido la palabra. Ya me está picando aquí el diputado Cristian con el debate ideológico. Y eso que somos de la misma escuela original. El origen de las leyes antimonopolio son antitrust regulation de principios del siglo XX en Estados Unidos, en el momento de mayor libertad económica documentada. Son ideas de liberación y si un momento hubo un libre mercado fue en la última mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, y en ese momento contra Standard Oil y Rockefeller, el gran Roosevelt original, Teddy, y decide actuar en contra del poder monopólico y la captura del mercado de empresas. Son pocos casos, casos evidentes de poder de mercado que tienen que ser regulados, y sobre todo yo soy muy de la escuela de regular prácticas anticompetitivas. En Guatemala ponerse de acuerdo para poner precios
Yo he hablado con amigos empresarios y ni siquiera piensan que tenga nada de malo, ¿sí? Así se hacen las cosas. Entonces, claramente hay casos demostrados de que colusión en precios es una práctica competitiva que afecta la competencia de los demás. Y además, sumémosle que es una de las cosas que las mismas inversiones extranjeras que vienen a un país preguntan si existe una protección para poderse defender de jugadores dominantes. Ya el poder de mercado y el dominio en un mercado abierto es complejo de demostrar. Esta ley que tengo que revisar con más decisión, la vi hace algunos años, tiene algunas características de eso. Yo adelanto que mi inclinación es por normar las prácticas antimonopólicas y quién las regula, y no tanto por el tema de poder de mercado, que en un mercado chiquito es difícil de establecer el poder de mercado de una manera evidente. Pero sí soy de la línea de ser pragmático también en la parte institucional. Yo debilidades que le veo es en la parte de gobernanza. Yo creo que, como ha pasado con la otra ley de procurador del consumidor, heredamos gobernanzas de juntas directivas, no del sector privado, eso no importa, sino de 8, que más que captura lo que hacen es no tomar decisiones, que eso es lo que más importa. Y yo soy de la línea de que por andarle quitando el poder a la política hemos generado poderes en otro lugar y hemos ido a perder instituciones y capacidad de implementación. Es una visión pragmática de la parte institucional, no ni siquiera ideológica. Entonces, démosle una buena mirada. Si hay que hacer algo nuevo porque realmente está mal, obviamente respetaremos la visión del grupo y el consenso. Esta es una comisión que creo que se puede llevar por consensos y podemos, espero pronto, hacer unas recomendaciones, y si no, la recomendación va a ser arranquemos de cero y el esfuerzo que se conecte con lo que está haciendo el Ministerio de Economía. Si uno mira el origen de estas leyes, es de otro proyecto del Ministerio de Economía, de otro consultor español o chileno, mexicano, todos tienen su línea, y el tema de leyes de competencia está bastante estudiado, digamos. O sea, ir a replicarlo no es inventarse algo realmente nuevo. Está una línea europea, los gringos, o sea, tienen su figura. México ha tenido sus funciones. México tuvo un impacto importantísimo en la ruptura del monopolio en el tema de telecomunicaciones en los últimos 6 o 7 años, con una comisión de competencia de telecomunicaciones que tuvieron que crearla porque ahí era tan poderoso el sector que tuvieron que hacer una comisión de competencia. Entonces, yo creo que sí podemos dar un mensaje relativamente rápido. Ojalá, no lo he visto, que el trabajo sea accesible, y si no, fijar rápido las líneas para hacer algo nuevo. Pero sí siento que si no lo hacemos en la primera mitad del año, se pierde el momentum de lo que se necesita para una ley que necesita 107 votos para ser aprobada, y que no es el fin del mundo. Yo me recuerdo haber tenido esta conversación en el 2016 con el acceso a información bancaria para propósitos fiscales, que muchos lo pintaban como el acabose del tributario y la persecución, y yo al día de hoy no he sabido de un caso de abuso en acceso a información bancaria para propósitos fiscales. Sí, pero no específicamente de eso, digamos. Está con un juez y todo, o sea, no resultó ser dañino y de alguna manera subió la recaudación. Entonces, matemos este mito, si querés, matemos este mito. Al final, cuando uno mira los casos, son 1 o 2 casos al año, es más la amenaza de la investigación que la investigación misma, y la aclaración de conceptos que tienen un efecto educativo también. Mucha, ponerse de acuerdo para ponerle precio a las vitaminas no está bien, ¿sí? Ponerle a un proveedor que si te vende a vos no le vende al otro, no está bien, ¿sí? Alguien tiene que, y no hay nadie que actualmente persiga esas prácticas que son acumulativas. Entonces, yo creo que solo la creación de la ley tiene un efecto, y ojalá que ni casos hayan, ¿sí? Una vez que se aclaren algunos conceptos que sirvan para que la gente se informe, y algunas de las empresas interesadas en estas con las que yo he podido platicar ya están haciendo compliance y una serie de procesos ajustándose, salvo algunas que son un cartel oficializado, ¿sí? Que son uno en particular que es cartel, a todas las de ley, que si no le compras al cartel no le compras a nadie, ¿sí? Que también no es correcto. Sí necesitan evolucionar un poco, pero sin salirme de la parte discursiva, quiero decir la parte discursiva, yo creo que el trigger, el detonador es si encontramos que hay suficiente carne en una ley como para enfocarse en eso, enfoquémonos en esa,
Si encontramos que no, yo me ciño al cronograma que ha planteado Samuel aquí en esta reunión. Muchas gracias, Julio Héctor. Sí, yo también quería solo mencionar que no le tengamos temor a una iniciativa de ley que crea una autoridad de competencia. De hecho, los países con mayores indicadores de libertad económica tienen autoridad de competencia. Lo que tenemos que hacer es muy responsablemente tener una autoridad de competencia que no vaya a ocasionar consecuencias no intencionadas, perversas o negativas para el mercado en general, a los consumidores, entre otras cosas, ¿verdad? Y yo creo que además aquí estamos precisamente en el otro extremo, como bien decía Julio Héctor, aquí hay carteles de libro de texto, ¿verdad? Y no del libro de texto de Marx, sino que del libro de texto neoclásico, donde se reconocen estos como imperfecciones de mercado que perjudican la economía en general. Y precisamente por eso es que creo que es valioso poder tener una discusión de altura y hacer una buena propuesta técnica que tenga capacidades, además de mejorar las condiciones del mercado, el clima de negocios, reducir los precios, mejorar la calidad, entre otras muchas otras cosas que tienen beneficios una ley de este tipo. Solamente para poder ir concluyendo la discusión, se mencionaron algunos temas. Uno tiene que ver con pedir el acompañamiento del Ministerio de Economía. Yo voy a trasladar esa solicitud para que pueda… podemos pedirle a unos expertos que han trabajado el tema. Yo les podría hacer una propuesta de personas que conocen, ajenos, digamos, a la dinámica política, sino que más bien han estudiado el tema de competencia en Guatemala. Correcto. Sí, correcto. Eso, pero solo para ir en orden, ¿verdad? Para poder ir en orden. Lo primero sería, si están de acuerdo, poder solicitar el acompañamiento del Ministerio de Economía para que podamos ir en un solo carril. No sé cómo ven ese tema. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Va. Luego el otro tema era priorizar el análisis de las iniciativas ya existentes con especial énfasis en la 5074, que yo creo que ahí hay un consenso total sobre este tema. Y lo otro que yo quería consultar o someter más bien a discusión es sobre la dinámica de la recolección de opiniones, ¿verdad? Porque podríamos hacer una apertura de esta comisión para tener audiencias, pero eso puede generarnos un retraso importante en llegar a conclusiones. Podríamos más bien que sea a solicitud nuestra invitar a algunos actores que nosotros consideremos relevantes o simplemente recoger opiniones por escrito de quien quiera enviarlas, ¿verdad? Y yo en todo caso quisiera consultarles cuál creen que puede ser la mejor ruta para poder entablar ese camino, ¿verdad? Entonces lo abriría a discusión. Cristian y luego Inés. Yo siento que al final, porque si al principio que no tenemos claras las iniciativas, una postura más o menos propia, pues solo nos complica. Tomamos nuestra postura propia, la discutimos, traemos nueva gente, cambiamos, no cambiamos nuestras posturas y avanzamos. En caso de que vayamos a hacer una nueva, lo mismo. O ir sí a cierto grupo de personas, armarla y luego se vuelve a abrir, porque si no se va a hacer eterno, pues casi que ya ni van a dar ganas de venir, pues, porque para estarme oyendo yo a alguien hablar, mejor me quedo en mi oficina, voy en el carro oyéndolo, pues. Diputado Inés. Creo que es correcto que podamos pedirle opinión o algunas observaciones a algunos sectores, ya sea que las quieran hacer llegar por escrito, los podamos escuchar, les podemos dar unos minutos aquí, podemos agotar esas audiencias para que nos sirvan de insumos a la opinión que nosotros vamos a dar también, porque al final de esta comisión lo que va a hacer son recomendaciones para que se puedan construir o se puedan elaborar algunas enmiendas en su momento, ¿verdad? Yo sí lo veo atinado que podamos escuchar a algunos sectores, ya sea que lo quieran hacer llegar por escrito o que quieran venir aquí, les damos audiencia, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer no es un resumen, entiendo, es un análisis comparativo de las iniciativas, ¿verdad? ¿Ya? Diputado bien, Jorge. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que estamos aterrizando ya en dos puntos muy importantes, el hecho del análisis comparativo de las dos iniciativas,
que están ahí, creo que eso es fundamental y de ahí partir. El otro, yo creo que independientemente de poder solicitar nosotros algunos puntos de vista, algunos comentarios, algunos sectores, creería yo que también dejar abierto el hecho de que si hubiese por parte de algunos actores o sectores la solicitud de ellos para poder presentar, ya sea por escrito, no solo solicitarlo, sino que también de la otra vía, tener abierta el espacio para poder ellos venir y hacer sus comentarios, ya sea por escrito o de manera presencial, ¿verdad? Dejarlo abierto en ese sentido, no de manera abierta totalmente, sino algún sector interesado, venir a aportar algo, yo creo que nos puede sumar, presidente. Diputado Darwin. Gracias, presidente. Yo opino que sí es importante que vengan los sectores, solo que el primer punto que deberíamos de partir es por cuál al final cuál va a ser el camino, ¿verdad? Después de definir si va a ser la X, la Y o la Z, o va a ser una nueva, entonces después de eso ya podemos abrir el espacio para que vengan los diferentes sectores y actores a podernos dar el acompañamiento, ¿verdad? Entonces creo que primero sería el análisis y definamos con cuál nos vamos a ir y después ya podemos abrir esos espacios de comunicación. De acuerdo, diputado, sí, más bien esa era la propuesta. Como estamos viendo el cronograma, más bien para que establezcamos de una vez el tono, porque digamos sí es una preocupación personal que por abrir muchísimo la discusión, pues más bien la comisión sirva para retrasar este debate y finalmente lleguemos a julio y no tengamos absolutamente nada más que un montón de opiniones de todo el mundo. Entonces, para tener un consenso, entonces, que vamos a tener cierto control en cuanto a las opiniones que tengamos, pero suficiente apertura para que no se vean excluidos diferentes sectores. Diputado Cristian. ¿Sabe qué, presidente? Creo que los que vengan hagan un esfuerzo así tipo TEDx, ¿va? 10 minutos. Es que traen unas presentaciones y le pegan unas dormidas. Y digamos que sí, a las personas que invitemos, que hagan ese esfuerzo de condensar sus ideas, 2, 3 diapositivas, y que creo que es más enriquecedor. Pues si no, nos salimos oyendo 40 minutos a cada actor, pues, o 1 hora, con toda la razón. Más apertura, pero más concentrado. Preguntas de nosotros así muy puntuales y bueno, sigamos. Buenísimo. Julio Héctor. Sí, el principio de bandera roja, que solo digan lo que de verdad los que no pueden vivir sin él, ¿sí? Sí, el speech del elevador. Y yo sí quiero pedir un poco a la comisión y transmitir a los demás partidos que cuidemos un poco el lenguaje detrás de las expectativas de esta ley, ¿sí? Esta ley toma tiempo implementarse, esta ley genera competencia, genera reglas claras, pero no abarata productos, por lo menos no es como vamos a bajar el precio de los medicamentos, o el precio del azúcar, o el precio del... No sucede de esa forma, ¿sí? Entonces, por lo menos nosotros lo comunicamos con cuidado, el efecto es de ordenar el mercado y, por ejemplo, detener abusos, pero no es, porque como uno empieza a pensar que es una ley de controlar precios, y realmente no es una ley de controlar precios, es una ley de generar competencia. Hay algunos sectores que sí, por ejemplo en México, a la hora de entrarle, los precios de telecomunicaciones bajaron de forma significativa, sectores muy puntuales, ¿sí? Pero no es, ni en México fue inmediato, entonces no, tal vez no es que no baje precios, sino no es una medida contra la inflación, ¿sí? Eso es ajustar. Pero bueno, eso es tal vez una opinión personal de cómo comunicarlo, que lo comunique cada quien como lo considere, pero sí, no tomar mucho en cuenta los comentarios. Sí, yo creo que es importante este tema que menciona el diputado. No es el objetivo de la ley, sin embargo sí es una consecuencia en algunos sectores de la economía, sobre todo los que están excesivamente concentrados, tienen prácticas de cartel o prácticas monopólicas, oligopólicas u otras imperfecciones de mercado. Entonces no es falso decir que sí puede tener como consecuencia la reducción de algunos precios en algunos sectores de la economía, sin embargo no es el objetivo primordial de la ley, ¿verdad? Pero creo que sí hay que ser responsables, pero también muy claros con respecto a lo que puede lograr.
Bueno, yo creo que con este tema estamos. Yo quisiera traerles en todo caso, después de recoger las opiniones que han expresado, una contrapropuesta de calendario ya con los temas que han mencionado incluidos, para poder tenerla en la próxima sesión de la comisión. Les estaría yo convocando junto con los colegas diputados de la Junta Directiva de esta comisión. Sí, diputado César, perdón. Gracias, presidente. Yo diría que pongamos fecha para el análisis y así viene la contrapropuesta del cronograma. Sí, yo quisiera proponerles que nos juntemos el próximo miércoles, la semana entrante, solamente pendiente la hora, ¿verdad? Para poder tener una que sea lo suficientemente cómoda para la mayoría y que podamos tomarnos el tiempo para poder discutir el tema, ¿verdad? Sí, yo solo quise. Va, de acuerdo, ¿sí? Va, buenísimo, entonces la ponemos a esta hora. ¿Cómo? Pero si hubiera una contrapropuesta. Va, perfecto. Todos que fueron a la escuela de economía y todavía siguen pensando como conservadores. Hay que... Diputado Cristian. Sí, hay que tenerle miedo a la gente que confía en el gobierno. A esa gente hay que tenerle miedo, hay que tenerle miedo a esa gente que cree que un grupo de personas puede controlar la competencia. Tal vez puede controlar alguna práctica de un sector específico. Pero cuando hablamos del mercado, el mercado son las decisiones diarias que muchas personas están tomando de comprar, producir, vender, qué compran, qué consumen, cómo lo producen, qué deciden. Y esos miles de millones de decisiones que se toman todos los días, creer que hay un pequeño grupo que va a poder tomar mejores decisiones que todos ellos es un poco complicado. Es más, la comisión va a estar interesante porque todos los ejemplos que sacan a colación, aunque no han dicho los nombres, casi que les puedo decir que son carteles, oligopolios, monopolios, lo que ustedes quieran mencionar o como les quieran poner, que son creados por el mismo gobierno. Vámonos al caso del azúcar. El mismo cartel que manejan los azucareros es creado por la cuota que se va a Estados Unidos. Que venga el gobierno y les quite la cuota y diga, bueno, subastémosla pues. El mismo gobierno, al permitirle que ellos manejen la cuota, cartelizan el precio. Pero es el gobierno el que se los permite. Todo ejemplo, casi que se los puedo prometer hoy. Todo ejemplo de cartel, de monopolio, de oligopolio, de duopolio que ustedes quieran traer aquí, se los vamos a ir pudiendo demostrar poco a poco que lo generó el mismo gobierno. Bueno, el mismo gobierno genera los problemas y vamos a crear una comisión para que nos resuelva los problemas. Pero interesante, interesante. Por supuesto, concuerdo yo con el diputado Inés que lo que sí buscamos es que todos vivamos en un mejor país con reglas más claras. Y algo que le aporte al país reglas más claras, más inversión extranjera, pues deberá ser bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su opinión, diputado. Aquí se van a respetar todos los puntos de vista. Solamente para concluir entonces con el último punto, en puntos varios yo quisiera solicitar a la comisión la aprobación para que podamos iniciar las gestiones para poder contratar a una persona que asesore esta comisión durante el tiempo que dure. Si están de acuerdo, pues les pido levantar la mano en aprobación. ¿De acuerdo? Una persona que nos ayude a ordenar la discusión, sistematice lo que hagamos y va a ser democrático, va a ser una persona democrática. Muchas gracias. Entonces, no sé si hubiese más puntos varios, ¿no? Va, perfecto. Muchas gracias, compañeros diputados. Representando todo el quehacer legislativo en Guatemala. Esto fue